Bienvenidos Renato Carló, dirigente de la pequeña industria, y de vuelta César Monge, presidente de la Cámara de Acuacultura. ¿Cómo ven sus gremios empresariales la apertura comercial que está impulsando Correa con Irán? Ya lo escuchamos al principio a César. Renato, queremos oírlo a usted. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Abrir un abanico de nuevas oportunidades que podrían ser en el camino nuevos negocios es interesante para el Ecuador. El negocio sería siempre la exportación, y esa exportación hace que la cadena productiva repercuta en lo que es pequeñas y medianas empresas hacia el interior del país. Es decir, la pequeña industria tenía un beneficio indirecto, porque en principio el interés está para cacao, para banano. Anuncia ya un dirigente del gremio que quieren 250.000 cajas mensuales, lo cual significa por lo menos 2 buques con embarques al mes, y camarón, entre otros productos. Así es, o sea, esos son parte de la cadena productiva nuestra, entonces tendremos oportunidad también de reactivar parte de los sectores que de pronto en algún momento puedan deprimirse. Además, el Ecuador tiene muchos campos todavía para crecer en la parte de banano. En camarón sería César Monge quien lo diga, digamos, directamente. Ya dijo al principio que fue suficiente lo revelado por nosotros aquí la semana pasada, ingeniero Carlos, y más bien quiero que amplíe su preocupación en el sentido de que el Ecuador no define su política sobre mercados anclas de nuestro país a propósito de este impulso a exportaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Supongo que Europa y Estados Unidos. ¿Y en qué sentido va la preocupación? Bueno, la preocupación va en el sentido de que cuando uno está en época de crisis o los mercados se ven afectados o la economía mundial se ve afectada, porque esto va a afectar a todos los países indistintamente de la ubicación geográfica. Uno generalmente como estrategia trata de preservar a aquellos clientes que de alguna manera pueden mantener el negocio andando. Y en este caso, por lo menos para nosotros, y entiendo también que para otros sectores, aquellos mercados anclas que permiten en el inmediato plazo que los negocios puedan seguir andando son definitivamente Europa y Estados Unidos. ¿Y quién ha dicho que perderíamos esos mercados anclas porque los diversifiquemos más los nuestros? Yo no estoy diciendo que los vamos a perder. Entonces, yo estoy hablando porque como estrategia, Carlos, en mi opinión personal, uno debe asegurar esos mercados como una prioridad y paralelamente sí, abrir mercados que no van a ser inmediatos. La apertura de mercados toma tiempo, pero la crisis es inmediata, y en los dos mercados anclas comerciales, como yo llamo, que son Europa y Estados Unidos, todos sabemos que quizás la palabra que define la relación con ellos en este momento es incertidumbre. Entonces, si el presidente Correa en otro ámbito está hablando de ir con todo, yo creo que en estos mercados deberíamos ir con todo en una gestión justamente para asegurar estas anclas y sí, paralelamente buscar otras alternativas que seguramente se podrán dar en el mediano o largo plazo. ¿Comparte esa preocupación, Renato Carló? Bueno, en verdad, digamos, quienes están en el nicho de exportación pueden tal vez expresar directamente esa preocupación, pero yo creo que el ingreso digamos, en el camino, porque tampoco va a ser algo inmediato, sino de pronto inmediato y a largo plazo, las exportaciones hacia Irán. Yo creo que el no exigir, porque todo entendido que las exigencias no son más allá que arancelarias, que pueden tranquilamente en una negociación como el acercamiento que hubo ahora, de hablar de una exoneración de aranceles, podría dar la oportunidad al mercado, más no las fitosanitarias, que no han tenido en ningún momento las han nombrado. O sea, habría que esperar, digamos, el regreso de todo el equipo que acompañó al señor presidente, y entonces analizar efectivamente las circunstancias o las condiciones específicas que ellos estén exigiendo para nuestra... De acuerdo, para los detalles específicos sí, pero para las expectativas que usted nos decía hace pocos instantes, que se generan en el sector de la pequeña industria por un beneficio colateral de toda la cadena económica que movería el incremento de las exportaciones, no. Ejemplifíquenos más o menos en qué rubros o en qué áreas el que crezcan o si diversifiquen nuestras exportaciones los beneficia a ustedes indirectamente: creación de empleos, más demanda de ciertos productos, apertura inclusive de otras actividades. Bueno, por ejemplo, si vamos a la parte del banano, y podríamos también incluir la parte del camarón, la parte de imprenta, la parte de cajas, la parte de la industria plástica, o sea, todo eso genera una mano de obra que no es absorbida siempre por el mismo exportador, sino por otras empresas. Entonces, en esas empresas son las que entra el sector de la pequeña y mediana industria a suplir la parte de la mano de obra. O sea, todos al final del día hacemos una sinergia en la parte industrial, y todos somos necesarios al final del día. Por eso para nosotros es importante cuando hay estos acercamientos o estas intenciones de abrir nuevos mercados, porque eso también nos crea, digamos, buenas condiciones para saber que va a haber fuentes de trabajo a corto plazo. César Monge,
¿Es verdad que Irán tiene problemas fitosanitarios justamente para exportar su camarón a Europa? Lo ha tenido en el pasado y las exportaciones de Irán estuvieron cerradas por un muy buen tiempo. Se han abierto recientemente y el 2008 Irán volvió a exportarlo. ¿Pero lo tuvo por la mancha blanca que los afectó el 2005 o lo tuvo porque sus demandas de calidad no son tan exigentes como las que tenemos aquí? Lo tuvo porque Europa es un mercado altamente exigente, una parte importante del camarón iraní iba a Europa y Europa le exige, como le exige al Ecuador, una serie de requisitos sanitarios para poder exportar a ese mercado. Cuando el organismo de control sanitario del país de origen del camarón no cumple con lo que Europa exige, entonces Europa cierra las exportaciones por un periodo de tiempo, como que le pone una tarjeta roja, o lo entra al país que no ha cumplido con lo que Europa pide en un periodo de transición de no poder exportar ese producto a ese mercado. Gracias a ustedes dos por un primer análisis de respecto al impacto inicial también que tendría en el sector comercial, ya sea de pequeña industria o de exportadores, la apertura hacia Irán que propicia ahora la visita del presidente Correa allá. Son las 7:20.